Buenas noches, bienvenidos. Ahora sí, después de la tardanza, disculpen, pero ya estamos aquí en nuestro lunes literario, en nuestro canal Al Aire con Miguel Martín. Vamos a abordar una obra bastante interesante, bastante curiosa también, que pues como ya lo anunciamos es Misery de Stephen King. Y pues para eso tengo aquí a mi buen Ramiro Padilla Atondo, que lo saludo en ese primer programa del año que ya por fin se está dando. ¿Cómo estás, Ramiro? Está muy bien, contento, pues ya sabes, trabajando el próximo libro y pues dándole. Te digo que te decía fuera del aire que pues obviamente hay pues, esta densidad de alguna de las obras, ¿no? Frantz Fanon, de nuevo retomar a Galeano, todo lo de Enrique Dussel, más los que tú me ayudaste a conseguir, los de la visión de la náhuatl, entonces es bastante trabajado el asunto, pero pues ahí vamos, o sea, pues es parte del trabajo, ¿no? De hacer que el asunto funcione, porque pues si a eso nos dedicamos a escribir, pues qué más nos queda, ¿no? Más que darle como debe ser, ¿no? Pues sí, es una tarea interesante y qué bueno que por fin encontraste pues ya el espacio tanto físico como de tiempo para poderte dedicar bien. Yo creo que va a salir bastante bien ese próximo librito. Sí, sí, es como te digo, sí, es una parte ya sacude la fiaca, dice el pinche Dani, el otro día se tomó una foto pinche Dani, parecía que estaba aguantando un pedo como si estaba en el face, el pinche Dani, ya Maruca, no nos regañes, ya vamos, el asunto es que sí, en este tipo de circunstancias, sobre todo en este tipo de libros en los que uno trabaja, pues obviamente sí hay pues si tienes que brindar algo diferente a lo anterior, ¿no? Tienes que dar una línea evolutiva, digamos, para que las personas que compraron el pequeño Chairo vean que hay un avance en el Cantas un Facho, y obviamente lo decía hace un momento platicando con una amiga, es más el asunto de este, de, pues hablar del asunto ideológico y del asunto de las, digamos, de los grandes ejes o hilos discursivos del presidente, ¿no? Porque pues obras sobre el presidente hay muchísimas, biografías sobre el presidente hay muchísimas, pero la onda es que la síntesis del pensamiento, sobre todo de manera entendible para el grueso de la población, pues parece que es una asignatura pendiente en la que tendríamos que trabajar, y esa es la parte, ¿no? Por eso obviamente uno de los padres de la filosofía mexicana, pues es Enrique Dussel, y al cual me estoy abocando en estos momentos, ¿no? Estarlo estudiando para que pueda, pues pueda encontrar, de hecho he hecho muchas notas de su libro de la filosofía de la liberación, pues todavía me quedan 4 o 5 libros de Dussel antes de saltar a los siguientes, pero yo creo que me va a dar un respiro para leer a Frantz Fanon y leer a Galeano, y ya después obviamente regresar a las obras más construidas de Dussel, aunque esta de la filosofía de la liberación, pues obviamente por todos los, digamos, neologismos que él trabaja, que no tiene nadie más, pues tiene muchos neologismos Enrique Dussel. De una manera de ver la filosofía, pues bastante distinta a lo que lo ve, se ve en Europa y en Estados Unidos. Él tiene, pues, obviamente una construcción de una filosofía más de lo latinoamericano, pues está bien, ¿no? Entonces, eso va en sintonía con el pensamiento de la Cuarta Transformación, y pues obviamente él es uno de los ejes fundadores, ¿no? De este tipo de filosofía, pues ahí vamos. Así que pues te digo que estamos trabajando a paso forzado para que en 3 o 4 meses esté este librito, al menos 80 o 100 cuartillas, ¿no? Pues perfecto, ahí lo estaremos promocionando y haciendo toda la parafernalia necesaria que conlleva un libro. Y hablando precisamente de libros, pues es una obra curiosa, ¿no? Esta de Misery, porque precisamente, como suele a veces pasar en algunas obras de Stephen King, pues resulta que es un escritor, el protagonista. Es un escritor que casualmente se encuentra con quien dice que es su fan número uno. Y más allá de la situación, más allá de que obviamente pues es una especie de libro, podríamos decir que como que slasher, pero a la vez no, porque pues está en un solo espacio. Está interesante también, ¿no? La espacialidad en este sentido no es grandilocuente, sino que al contrario, es claustrofóbica. Y también nos sumerge un poquito en el proceso creativo, e incluso en algunas cosas técnicas que ya no nos toca. Bueno, no sé si te habrán tocado a ti, pero todo eso de mecanografiar, todo eso de cierto papel, todo eso de
de las pruebas finas por parte de los editores en papel, pues afortunadamente, pues creo que ya no nos tocó, pero es la inmersión en todo un mundo, ¿no? Realmente, pues no es autobiográfica la cuestión en ese sentido, en el sentido de lo trágico, pero sí de un Stephen King que lo estaban encasillando, que todos querían que siguiera escribiendo de lo mismo, y que luego pasa, ¿no? Ya me estarás platicando un poquito si te ves en ese Paul Sheldon. ¿Cómo fue tu acercamiento a Misery de Stephen King, mi querido Ramiro? Pues fíjate que, pues sí, obviamente cualquiera que escriba ficción, sobre todo, pero también hay que entender, ¿no? Esta parte de cómo trabajan. Para empezar, porque es obviamente Stephen King es un autor muy norteamericano y muy del norte de los Estados Unidos y muy dado a estos paisajes rurales poco habitados, ¿no? Que no es el único. Casi hay ciertos giros temáticos que tienen que ver siempre con el norte de los Estados Unidos, pero en el sentido de la intención de la escritura, para los que no leyeron, o si tú ya leíste Mientras escribo, Stephen King, donde habla de las herramientas, que se deja ver un poco también en Misery, ¿no? Porque son temas recurrentes. Y el tema del fanatismo que pueden despertar y cómo no se puede disociar esta parte o sea, cómo no disocia el autor de la obra, por ejemplo, ¿no? Que está en ese sentido. La mujer obviamente totalmente trastornada, ya iremos hablando de los trastornos obsesivos compulsivos y pues de los trastornos psicóticos que tiene el personaje, ¿no? La señora, que por cierto, pues en la película Kathy Bates se gana el Oscar, ¿no? Sí. Por esta interpretación. Porque obviamente sí hay hay cierto, de cierta manera yo diría que a esa novela quizá le sobren algunas 30 páginas, ¿no? Porque algo de los monólogos interiores y de mucho no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero mucho de repente el diálogo interior, ¿no? Como al principio de la novela, donde el cuate habla del aliento de la mujer que va a rescatarlo del antagonista, precisamente, ¿no? Habla del fétido aliento que tiene ella y cómo va descubriendo, cómo va, de cierta manera, hay ciertas concordancias en la construcción del personaje, pero me parece que en general, cuando él se plantea eso, lo que tú decías al principio de las galeradas, ¿no? Las galeradas, pues, no sé si pues ya sabes, ¿no? Las galeradas, pues, es la novela impresa, pero en grande, ¿no? Cuando estas son las galeradas, ¿no? Para que tú los pongas ahí sobre un escritorio y en letra grandota, una hoja grandota, veas tu novela, ¿no? Que eso era algo que se usaba hace 15, 20 años todavía, no sé si hace 10 años, pero te daban las galeradas y tú agarras las galeradas y pues ponías a revisar paso por paso. A mí todavía me parece como muy muy nice, ¿no? Me parece muy agradable saber que, por ejemplo, ya que tenga mi respirador, también voy a hacer mis propias galeradas, ¿no? Porque igual de repente te saltan algunos, y que en un respirador de dibujo puedes trabajar tus galeradas a toda. Y lo que planteas también el asunto, porque todo tiene que ver con una circunstancia histórica, es una novela del 87, entonces, en esa circunstancia histórica, pues obviamente se habla del mercado editorial de ese tiempo, ¿no? Un mercado editorial que es muy distinto al de ahora. Y en ese mercado editorial, pues obviamente, una vez que tiene cierto éxito, como tú lo planteas, cómo es que es muy parecido, digamos, a lo que sucede, guardadas las proporciones, porque es un personaje ficticio, Paul Sheldon, guardadas las proporciones con lo que le pasa a García Márquez después de escribir 100 años de soledad, ¿no? O sea, el cuate, pues, su demás obra va a ser un intentar desmarcarse de su más grande éxito, ¿no? Entonces, sí es esta circunstancia en la cual el escritor, planteándose esta parte, ¿no? De la crisis existencial del escritor, pues el personaje tiene 45 años supuestamente, y que ha tenido un relativo éxito, y pues obviamente sí, es como se escribe la saga Misery, ¿no? Como sería escribir con muchos que escriben una saga de libros, pero en este caso saga de libros hay que reconocer, y esa es la otra parte, saga de libros que son totalmente comerciales, y que es por eso que es popular entre la gente, porque son libros comerciales. No tienen ninguna profundidad o no tienen, digamos, de cierta manera, Paul Sheldon siente que sus libros no tienen valor literario y él ya quisiera saltar al siguiente nivel, que es parte también de la estructura de la novela, ¿no? Yo quiero saltar al siguiente nivel como novelista, está bien, estas novelas me dieron para comer, estas novelas me dieron para
para salir adelante, pero pues yo quiero ser considerado también un escritor serio, no solo un escritor que escribe libros palomeros para que se entretenga la gente, ¿no? Esa es la otra parte. Entonces, obviamente, dentro de eso, pues hay gente que siente que hay una necesidad de saber, ¿no? Que pasa, es como la segunda parte de Maradó, tercera parte de Maradó, cuarta parte de Maradó, ¿no? O sea, un personaje pues, se hace conocido y te dice, ¿no? Ya lo hicimos obra de teatro, pues lo queremos llevar al cine y la chingada, es una saga. Guardar las proporciones, porque obviamente yo jamás vendería lo que venden los ficcionistas norteamericanos y con el gigantesco mercado que hay en Estados Unidos, pero hay de cierta manera esta idea, ¿no? Que tú lo planteas al principio, que si me veo reflejado, pues te ves reflejado de cierta manera, ¿no? Sobre todo cuando escribes ficción. Perdón, el ensayo tiene quizá una función diferente, ¿no? Sí, como el Código da Vinci, dice Eduardo García, sí, precisamente, y luego te sigue la Inferno, no me acuerdo cuál otro, yo leí los primeros dos, y también son muy entretenidos los libros, ¿no? Del Código da Vinci. Pues, son buenos novelistas que trabajan este tipo de ficción, que es un tipo de ficción muy norteamericano, que de hecho por eso se le llaman novelas de aeropuerto, porque tú vas y compras una novela de este tipo para leerla en un viaje de avión, y si el viaje es largo, pues lo vas leyendo, o sea, vas y vienes, pues lees en la ida y la vuelta de un avión, que fue la intención mucho tiempo, el tener las librerías en los aeropuertos, ¿no? Y de hecho hasta la fecha, si uno va a un aeropuerto, vas a encontrar siempre librerías o vas a encontrar tiendas que te venden detalles, pero que también te venden libros palomeros, ¿no? Entonces creo que obviamente ese quizás sea el caso del personaje al cual Stephen King le imprime un poco de su sello, un poco de sí, porque todo también me recuerda un poco al otro libro que escribe acerca del arte de escribir, ¿no? Mientras escribo, que me parece también un librazo, y que él habla, fíjate, precisamente al inicio de Mientras escribo, de un accidente que él tiene, que no sé si fue antes o después de escribir Después, Misery. Fue sí puede después, ser. pues, donde él también se encuentra postrado en la cama, y muchas veces la ficción imita la realidad, ¿no? Porque sucede que él también tiene un accidente terrible de automóvil, ¿no? Y queda postrado también por mucho tiempo. Pero, pero sí, Paul Sheldon en ese sentido, en el sentido del novelista que está buscando trascender, o sea, que obviamente también el juego de los egos, ¿no? Pues yo soy un novelista exitoso, yo necesito que me reconozcan. De cierta manera, sabes que me recuerda mucho a Birdman de González Iñárritu, ¿no? El personaje que pues es un superhéroe en Hollywood, pero el cuate quiere legitimarse actuando en Broadway, ¿no? Quiere legitimarse, el centro narrativo de Birdman es el actor veterano que solo ha hecho películas de superhéroes, pero él quiere llegar a Broadway y demostrar que es un actor serio. Y En este dirigir, caso, ¿no? Que es de donde dirigir, que es de donde se lo agarran peor en la crítica. sí. Y en el caso, pues obviamente en la novela de Misery, el principio fundador es ese, ¿no? El cuate está escribiendo una novela que va a despegarse de toda la saga de Misery. Entonces, pues obviamente al final después de todo, pues sin spoilearla, pues lo logra, ¿no? Logra que le den este reconocimiento sobre todo de los pares literarios, porque al final de cuentas, por ejemplo, en los premios que se dan, entre los premios alrededor del mundo, y la mayoría de ellos son reconocimiento entre pares, ¿no? Si tú mandas un libro a concurso aquí en México, pues los jurados son otros escritores que con criterios también que pueden ser de cierta manera subjetivos, te avalan, ¿no? No solamente con el reconocimiento entre pares, sino con un aporte económico a los premios nacionales, avalan que eres una persona que entre pares es bien vista. O como que el premio Villaurrutia, que es un premio de escritores para escritores, por ejemplo, ¿no? Que también es parte de esta idea del mecanismo de trabajo de los escritores. Pero me parece que en ese sentido, pues sí, Paul Sheldon representa muchísimos escritores norteamericanos que sienten este deseo, ¿no? No es como Thomas Pynchon, ¿no? Del que nadie conoce su rostro y pues que escribe y escribe y nadie sabe cómo es, o como aquí en México el caso de Gabriel Said, que nadie sabe cómo es, ¿no? O no sé cómo lo veas. Sí, fíjate que de hecho me recordó a un gag que tienen en Los Simpson donde van a una plaza y hay un local que dice, específicamente arriba dice, con las letras grandotas, libros de Michael Crichton y Stephen King, nada más, es lo único que venden. Entonces, Michael Crichton, para quienes no lo sepan, es el que escribió muchos, de hecho, que no son propiamente bestsellers como tales primero, sino que son del tipo de libro como El Código da Vinci, que ya está pensado para convertirse en película. Él es el autor de Jurassic Park.
y de algunos otros que andan por ahí, pero en esencia, pues sí, Stephen King lo que era, pues, de cierta manera una autoparodia, ¿no? Era una autoparodia de sí mismo, una crítica también, como dices, al mundo literario del momento. Era una forma, pues, de decir que él era el primero en estar consciente de que seguir escribiendo para la grada, ¿no? De jugar para la tribuna, lo hacía tener poco valor literario. Y pues vemos que para quienes no lo sepan, contándoles un poquito, que ya les mandé el libro ahí en Telegram, pero Misery es el nombre de una saga que hizo este escritor Paul Sheldon sobre una muchacha, son los amores de una muchacha del siglo XIX. Entonces, pues él primero se jacta de que hizo todo un trabajo de investigación y de ambientación, pero luego como vio que le daba dinero, pues entonces empezó a prolongarlo y a prolongarlo más, a prolongarlo a veces de maneras medio absurdas, hacer pues ya una novela totalmente rosa y que pues él mismo no se sentía a gusto con eso. Entonces hace un libro específicamente donde al final se muere Misery. Cae entonces, pues por cierto, es de los poquitos libros que no están encuadrados en el estado de Maine, también hay que decirlo, porque este está encuadrado en el estado de Colorado. Y pues entonces este escritor se va a un retiro para escribir su libro y ahí se queda recluido hasta que termina y después pues sale ya medio bebido por su botella de Dom Pérignon, esta champaña carita que vale 6,000 pesitos porque pues hay que hacer trabajo de investigación, ¿no? Cuando lees el libro te entra la curiosidad, vale 6,000 pesitos y se accidenta, lo recoge una enfermera casualmente que es su fan número 1 y es una enfermera corpulenta, grandota, que en el libro, como dice, sí, a lo mejor hay algunas cosas en las que se regodea demasiado en la descripción. Esa parte la recuerdo con que dice que cuando ella le da respiración de boca a boca, se siente como violado y siente ese aliento, pues, que trae entre galletas de vainilla, pero también medio asquerosillo. Lo describe, se regodea mucho en ciertas descripciones, que me parece también algo intencional para darle ese toque, ¿no? Ese toque medio de gore a la novela. Y pues resulta que se lo lleva a su casa y ahí, estando ahí, le dice que es su fan número 1 y que lo va a cuidar mucho, pero tiene algunos accesos psicóticos. Y luego ella da la casualidad que ella siempre espera a que salga, tiene sus manías, espera a que salga la edición de bolsillo de cada libro de Paul Sheldon. Ella está, ay, que Paul Sheldon lo tengo en mi casa, no puede ser. Pero después se pone a leer el libro, el último, cuando llega a la tienda por fin, y descubre que mató a Misery. Y ahí es cuando monta en cólera, porque para ella Misery era su vida. Y de hecho él habla, ¿no? Habla en algún otro pasaje de que otras fans le mandaron fotos de que en su casa habían acondicionado para recrear la habitación de Misery Chastain. Entonces, pues ahí es donde empiezan las cosas violentas y esta señora pues cada vez se va poniendo más loquita, cada vez lo va lastimando más. De hecho, de un inicio le corta un pulgar, así. De una le corta un pulgar. Entonces, con eso abre. Con eso abre y pues hay una cuestión puntual que difiere en el libro y en la película, pero que cumple la misma función. Y que es que en la película le rompe las piernas con un marro, pero en el libro de plano le mocha un pie. Dice incluso cuando ella ya va cargando el pie, que se lo lleva y los deditos todavía se retuercen, dice, y hasta logró reconocer una herida que traía en la planta del pie que se hizo con una botella a los 11 años. Y ahí se lleva su pie y no lo vuelve a ver. Entonces, pues tiene una combinación interesante entre meternos un poquito a las entrañas también de la creación literaria, sobre todo de la creación de la ficción, que ya nos platicarás un poquito también en esa parte, y otras cuestiones que son demasiado
explícitas en violencia que mucha gente no se esperaba y que curiosamente pues es una violencia no sobrenatural como se había más o menos acostumbrado el público de Stephen King. Hay un dato interesante, que la novela es del 86, me parece, ¿no? ¿Sí es del 86? 87, creo. 87. Esa novela, fíjate que la consideran así como que premonitoria de que al final sí tuvo un accidente. En efecto, lo atropellaron y por eso lo dejaron postrado durante casi un año. Fue cuando escribió, y eso lo escribió, esos fueron 2 libros que escribió a mano, tanto Mientras escribo como El cazador de sueños. Esos son los únicos 2 libros que Stephen King escribió a mano, porque de plano no podía sentarse a la computadora. Y fue en ese tiempo, me parece que por ahí del 2003, 2004, cuando lo atropellaron en una universidad y quedó postrado. Pero él decía que principalmente una de las motivaciones para escribir esto, aparte, se dio la coyuntura de que no quería encasillarse y de que su editor le propuso sacar algún libro nuevo. De hecho, le propusieron sacarlo como Richard Bachman. Richard Bachman era su seudónimo con el que ya lo habían descubierto, pero un tiempo estuvo publicando libros bajo ese seudónimo como para despistar, como para que la gente se fuera con la finta de que era un escritor nuevo y a ver si no era muy vendido nada más por el nombre de Stephen King, que al final pues sí se logró, digamos, pues posicionar y ya después se supo que era él. El seudónimo se lo inventó porque el editor lo tenía al teléfono y le dijo, entonces, ¿cómo le ponemos a tu personaje? Y pues entonces él estaba oyendo esta canción, no sé si la conozcas, Ramiro, la de You Realize Now, la de Bachman Turner Overdrive, la de Hey You. Un grupillo canadiense que se llama Bachman Turner Overdrive. Y entonces, pues ahí se le ocurrió ponerse Richard Bachman. Pero, en esencia, la idea vino de que él se quedó bien perturbado cuando se enteró de que a John Lennon en el 80 lo había asesinado un fan. Entonces, esa fue como que la génesis de la obra. Pues te paso el micrófono para alguna otra aportación, Ramiro. En los casos, obviamente, de que sobre todo las personas que se dedican al arte, por lo general, pues yo te digo, no pretendo hacer no pretendo hablar de mí, sino de la percepción que tengo sobre las cosas, ¿no? Sobre todo cuando te dedicas a asuntos que tienen que ver con la literatura y sobre todo cuando te vuelves un personaje público y la manera en que las personas perciben a los creadores, ¿no? Igual, porque la literatura y la música, pues obviamente van de la mano. En este caso, pues, como tú planteas la génesis del libro, pues viene a ser un tipo obsesionado con John Lennon. Pero sí ha habido esos casos de los escritores que se convierten también en figuras pop. Yo recuerdo el caso de un escritor, creo que es noruego, sueco, que escribe novelas muy largas también y que muchas mujeres están obsesionadas con él, pues un tipo de corte vikingo, alto, ojo azul, barbón, con cabello largo, y pues eso es como que, ese escritor y aparte tiene barba de vikingo, qué maravilla, ¿no? O sea, hay este tipo de circunstancia en la que uno va entendiendo, ¿no? Que las personas, sobre todo las mujeres, sobre todo con los fans, ¿no? Cuando miran a las personas que tienen este tipo de procesos creativos, pues obviamente pueden desarrollar cierto tipo de fijaciones. El detalle con Stephen King es que él en la novela hace que esta fijación, o sea, traspase el umbral de lo sano, porque por una fijación, o sea, pues hay que recordar, o sea, digamos, por ejemplo, en la adolescencia, en los 80s, en los 70s, quizá en los 90s, donde salió una banda nueva, se hacían famosos y en tu cuarto tenías pósters de la banda, ¿no? En el caso de las adolescentes tenían el póster de los ídolos del momento. Por ejemplo, cuando comprabas algunas revistas que ya venían con un póster adentro, ¿no? Y lo abrías y lo pegabas ahí en tu cuarto no sé, de los grupos musicales del momento. O a mí, yo que tenía un amigo yo en Estados Unidos y que recuerdo que en la prepa él me mandaba pósters de las revistas que me gustaban, me mandaba para que forrara mis cuadernos de pósters de Duran Duran, de The Cure, de Iron Maiden, que me gustaba mucho, ¿no? Entonces, siempre hay ese tipo de fijación o ese tipo de admiración hacia alguien que ejerce estos procesos creativos, pero también está
pues la otra parte donde obviamente se va confundiendo, la buena literatura abreva de esta parte, ¿no? Abreva de que obviamente en el caso de Misery, que está obviamente, como tú dices, está situada en el siglo XIX, pero pues de a poco lo que él quería hacer, porque también eso también es un problema de la literatura. Tú como escritor empiezas escribiendo una cosa y probablemente termines escribiendo algo muy diferente, los cuentos van evolucionando. Parte de la literatura, por ejemplo, parte de la verdadera literatura, que es cuando tú sueltas a tus personajes y ya te sientas a observarlos, y muchas veces los personajes hacen lo contrario de lo que tú esperarías que hicieran. Eso es la verdadera literatura. En el caso de Paul Sheldon y Misery, cuando encuentras que hay una fórmula, que es como los discos de Maná, pues, o sea, escuchas un disco de Maná, ya escuchaste todos los discos de Maná. En este caso, pues la gente quiere variaciones al mismo tema. En el caso de Misery, la saga de todos los libros, pues también hay esta parte, ¿no? De tener pues, ¿sabes qué? A ver, ¿con qué me sale Misery ahora, no? Entonces, el tipo llega a tal punto, que ese es uno de los nodos, es uno de los nodos de la novela, llega a tal punto que se harta del personaje y decide matarlo, porque ya quiere saltar a otra cosa. Entonces, pues también algunos LPs traían pósters, sí. Entonces ya llega el punto en el que dice, ¿sabes qué, compa? Estuvo, ¿no? Ya cierro este ciclo de personajes, ya dio lo que tenía que dar, porque también uno como escritor puede decir, ya dio lo que tenía que dar este libro, ya dio lo que tiene que dar esta saga. Ahora lo que sigue. ¿Qué sigue? Pues tienes otras ambiciones, o sea, como bien planteas tú, como es una novela histórica, se sitúa en el siglo XIX, pues hay como él dice, ¿no? Como los libros de Francisco Martín Moreno, que es un excelente investigador, ¿no? Sus libros, sus novelas históricas son maravillosas. Yo siempre recomiendo a Francisco Martín Moreno, aparte que políticamente es súper inteligente, ¿no? O sea, es un cuate brillante y súper dotado por donde tú lo veas. Entonces, pues obviamente Francisco Martín Moreno tiene que seguir dándonos a nosotros esos libros históricos que son tan maravillosos. En el caso de Paul Sheldon, pues sí, Paul Sheldon dice, pues tengo que cerrar, ¿no? Tengo que cerrar esta parte. Y es lo que vuelve, o sea, obviamente, para una persona que ya tiene una obsesión, ya tiene una psicopatía, enterarse, ¿no? Enterarse o sea, de primera mano con el escritor de que se muere Misery, pues obviamente, pues le entra un ataque psicótico. ¿Cómo vas a matar? Porque aparte, hay que recordar que parte de la locura de esa mujer es vivir completamente aislada y sola. Como muchas personas viven aisladas y solas en esos paisajes, se puede decir hermosos, ¿no? De bosques grandes y de pueblos pequeños, donde obviamente los oficiales de policía, pues igual son los bartenders, es el abarrotero y también es el policía, ¿no? De cierta manera, Stephen King retrata esa parte de una sociedad, si no rural, semirural, ¿no? De esos pequeños poblados norteamericanos bucólicos y de inviernos duros, donde pues obviamente o sea, nada sucede, pues, no hay nada que rompa con esta circunstancia del tedio. ¿Y qué rompía en ese entonces con el tedio? Pues rompía leer ficción, rompía leer unas cuantas ficciones, ya había mucha gente que estaba esperando en esos poblados, porque también es parte de lo que refleja el libro, libro a ir a buscar novedades a la tiendita que era como el único Oxxo, ¿no? Del pueblo, ¿no? Donde se vendía de todo, vendía desde una alfilera hasta un elefante porque no había más, ¿no? Entonces, ir a buscar los libros, qué va a llegar de libros, ¿no? Me recuerda también a los papás al papá y al abuelo Carlos Fuentes viajando de la Ciudad de México a Veracruz a esperar el barco que venía de Francia para leer las últimas novedades literarias de Francia en francés, ¿no? Y acá en Misery, pues a Anne Wilkins, ¿no? Yendo a buscar y qué es lo que sigue, ¿no? Se oye mucho el eco. No está chingando, pinche jera. No se oye eco ya, güey, porque ya puse muebles, cabrón. La primera es que en una transmisión están dando carrilla porque una de las transmisiones, de las primeras transmisiones que hice acá en la casa con Vicente, pues no tenía muebles. No me había traído mi escritorio, ni mis libreros, ni la chingada. Y se oía eco. Se veía feo, pues, pero pues ni modo, tenía que cumplir yo con el requisito. Entonces te digo, pues obviamente sí, esa parte donde vas combinando sobre todo por el poder de la observación de Stephen King, ¿no? El poder de la observación, el poder de asimilar esos detalles, como tú dices, que de repente se vuelve obsesivo con este tipo de temas, porque y eso es lo que hace Stephen King un maravilloso novelista, que muchas veces es subestimado por la academia porque pues no son los temas, ¿no? O sea, si
Si Stephen King hubiese vivido en Rumania, y hubiese vivido durante la guerra, hubiese escrito 2 o 3 libros sobre la guerra y los nazis, le dan el premio Nobel, sin problema, ¿no? ¿Cuántos premios Nobel lo han hecho de la Segunda Guerra Mundial, o del comunismo, su leitmotiv, y pues obviamente se ganan el premio Nobel? En este caso, un cuate que es muy buen escritor, pero que vive en Estados Unidos, y sobre todo que escribe sobre temas de terror y de ficción, de extraterrestres, de perros con rabia, o sea, de lo que tú quieras, ¿no? De automóviles asesinos. Es un personaje que obviamente, pues la academia dice que no lo toma tan en serio por el mismo tipo de ficción que escribe, ¿no? Pero en general la novela sí, me parece que esos detalles como la puerquita, ¿no? Con el cencerro, que se llama Misery, ¿no? Y luego, pues, como el altar que tiene, ¿no? En la casa, ¿no? Con los libros y la foto de Paul Sheldon, ¿no? ¿Y cómo te vas a imaginar que una persona a la que tú tanto admiras sea capaz también de hacerle tanto daño al mismo tiempo? A mí me parece también esa contradicción, esa fijación, ¿no? De esa psicopatía que tiene la antagonista o la protagonista de la novela, ¿o cómo la ves tú? Sí, yo la veo más como protagonista, yo la veo que de hecho es muy acertado, ¿no? Cuando eligieron a Kathy Bates para hacer de Annie Wilkes, que pues sí, el Oscar se lo ganó a pulso, ¿no? Y realmente pues ya ahorita es indisociable la imagen de una y de otra, porque sí, la forma de retratarla, pues sí llega a describirte, por ejemplo, esas cuestiones de la psicopatía, donde después de haberle hecho mucho daño, le dice cualquier cosita ya nada más como conversando, incluso también, pues eso lo dicen realmente cuando destroza a un oficial de policía, le pasa, bueno, que primero lo apuñala con una cruz y luego le pasa encima la podadora y te describe las descripciones, pues sí son muy contundentes, porque te llega a decir, después del sonido habitual del motor de la podadora, se empezó a oír un sonido raro y después un sonido más líquido que sólido. Entonces, ese tipo de descripciones son muy contundentes, porque pues obviamente ya te pinta lo antinatural, ¿no? Sí. Que es una podadora destrozando el cuerpo de un ser humano. Y en esas cuestiones, pues se regodea bastante bien Stephen King. También en las metáforas que utiliza, me parece que igual son muy ilustrativas, ¿no? Que por ejemplo, él mide los accesos de violencia de Annie Wilkes como la marea que sube y que baja, ¿no? Y él siente como ya va subiendo la marea y hay unos momentos hasta pues te da ternurita el pobre Paul Sheldon, porque dice, híjole, ya me va a pegar de nuevo, híjole, me va a hacer algo, híjole, cómo se está poniendo, me va a volver a hacer algo, me va a lastimar. Ya tú sientes ese miedo, ¿no? De que lo reduce a lo que termina siendo casi como, pues, no nada más un inválido, sino como un niñito a su merced. Un niñito a merced de ella, un niñito maltratado a merced de ella, pero aparte tiene esta dualidad que ella es como una niñota también, y cuando él se le pone firme, ella como que se cuadra ante la disciplina, como cuando le dice, oye, pero me lo vas a dejar leer, ándale, ¿sí? No, Ani, es que no puedo, ándale, pero por favor, siquiera dime, y él le dice, ¿quieres que te escriba la novela o que te llene un cuestionario? Ay, ándale, no seas sarcástico, dime, no, es que no puedo, muy solemne, y como que ella acata esa solemnidad, no como complicidad, sino porque de veras dentro de su orden de ideas, dentro de su manera de concebir el mundo, reconoce una cierta jerarquía, ¿no? Como que en ese momento lo reconoce como figura de autoridad para los fines de la obra literaria, y entonces ella se cuadra como una niñita, y de hecho, pues, también la describe en el libro, y obviamente también igual en la película, pues sale, ¿no? Que la describe como aniñada, como una mujer grandota, pero que usa unas falditas y unos suétercitos que son impropios, pues, de una señora de 40 y tantos años que realmente es, y con una corpulencia tal que se lo puede cargar al hombro, por cierto, que todo eso influye mucho, ¿no? Y que aparte, pues,
lo mantiene siempre controlado con un medicamento que se llama Nobril, que por cierto no existe, pero que se lo inventan para fines de la novela, que no sale como tal en la película. En la película nada más salen unas pastillitas, unas capsulitas anaranjadas, pero creo que la forma de describir, la forma de transmitir una atmósfera es, en este caso, sumamente efectiva. Así lo sentí, porque había momentos en los que tú mismo sientes, casi esperas el trancazo de Annie Wilkes, cuando te sumerges bien en la novela y ves que ella se está como que alebrestando, casi como que esperas un zape o algo que te va a hacer Annie Wilkes, y creo que en este sentido, pues sí logra su cometido la novela en ese aspecto de la inmersión. Sí, porque como bien tú lo planteas, hay ciertas circunstancias. Por ejemplo, es la soledad llevada al máximo, y también pues, pues el récord no tan bueno que tiene ella como enfermera, ¿no? De que se habla de que, pues sí, pues bajo su cuidado se murieron algunos infantes, se muere un infante, eh, este, de que al último no queda muy claro si es responsable o no, esa parte. A mí al menos me sentí que había algo de ambigüedad, ¿no? Porque eso es para la construcción, para saber de qué es capaz, ¿no? Ella, con respecto a Paul Sheldon, ¿no? Sobre todo cuando tiene secuestrado. Pero ese tipo de circunstancias en las cuales vas viendo, ¿no? Esa construcción de la psicosis del personaje, y también vas viendo, ¿no? Cómo él también, dentro de su imaginación como escritor, empieza a pensar en la supervivencia, ¿no? Porque obviamente también, si te das cuenta, hay, no sé, pues, si ustedes recuerdan la película de Náufrago, por ejemplo, ¿no? En donde se cuenta, pues se inventa, agarra una pelota de voleibol y la hace compañera, ¿no? Pero también hay cierta psicología, que se desarrolla con base a la idea que tiene el personaje de la supervivencia. Y es y esta parte, ¿no? Como porque el cuate tiene muchas ganas de vivir. En la novela pues dice que tiene 45 años, ¿no? Entonces el tipo quiere vivir, quiere vivir, quiere vivir, y no sabe cómo salir de la pesadilla, porque muchos igual, si hubiera tocado un escritor más trágico, pues igual se deja morir, ¿no? O busca la manera de suicidarse. Pero en el caso del impulso vital que tienen sobre todo los personajes norteamericanos, que tienen o sea, de hecho recuerdo mucho a Octavio Paz, que habla de las diferencias entre cómo nosotros vemos la vida y cómo la ven los norteamericanos, ¿no? Y acá hasta el mismo Rulfo decía que pues aquí la gente en México moría saciada de vivir, ¿no? Y en Estados Unidos, pues no, en Estados Unidos hay un miedo terrible a la muerte, y dice siempre Octavio Paz en El laberinto de la soledad que pues aunque tengas 90, 95 años, sigues haciendo planes como si fueses inmortal. Entonces, esta parte de la idiosincrasia del norteamericano, que es muy norteamericana, la idiosincrasia, obviamente, pues Stephen King, pues es uno de los referentes de la manera en que ven los norteamericanos la vida, aunque obviamente hay que recordar que Stephen King es mucho más consciente que muchos escritores norteamericanos, ¿no? Entonces él ve esta parte de la supervivencia y de la idea que se tiene también de la vida y de la muerte, ¿no? Y por qué, por ejemplo, también, de cierta manera, uno de repente siente, ¿no? Que pues hay una sobreabundancia de asesinos seriales en Estados Unidos, porque hay mucha gente con este tipo de psicopatías, pues. Creo que hoy creo que van 33 tiroteos masivos en Estados Unidos y apenas van 21 días, ¿no? Ese tipo de cosas que se reflejan también en la literatura norteamericana, ¿no? Sobre todo los libros de guerra, pues los libros con personajes que son psicópatas, ¿no? O ahí está El Resplandor, por ejemplo, ¿no? Que también tiene que ver con personajes psicópatas. O sea, toda esta serie de circunstancias que dan sobre todo digamos, en la sociología del norteamericano, personajes que siempre se integran a una sociedad, pero terminan repelidos por ella y desarrollan este tipo. Es la necesidad, porque es una necesidad más grande del norteamericano que del mexicano, si lo comparamos, ¿no? La suprema necesidad de encajar. Y cuando no se encaja dentro de eso, y cuando ya hay ciertos valores trastocados, o cuando vienes ya arrastrando ciertos traumas desde la infancia, pues lo que sucede son personajes como Anne Wilkes, ¿no? Que refleja sobre todo esta parte del norteamericano que sufre este tipo
de psicopatías que van arrastrando y que de repente esas psicopatías pues se vuelven violentas, ¿no? Y que fíjate que la sociedad mexicana yo creo que también está llena de psicopatías, ¿no? Lo que pasa es que como que son más tabú, porque a lo mejor no truenan tan feo como en la sociedad gringa, pero realmente pues aquí igual estamos llenos de mucha psicopatía, solo que no degenera en episodios, no sé, como el de Columbine, por ejemplo, ¿no? Como todos estos episodios que son icónicos porque tal vez porque no tenemos tan a la mano las armas como en Estados Unidos, tal vez porque pues aquí realmente no hay esa cultura de lo armamentístico o de la cacería como deporte, todo eso. Entonces, a lo mejor por eso no truenan, pero incluso lo que es perturbador es que también este personaje de Annie Wilkes se dedique a ser enfermera y que en efecto, pues que en su historial, pues haya muertes de enfermos terminales o de gente sana y luego de bebés incluso, ¿no? Y pues ya estamos hablando de una persona que sí en efecto es psicópata, porque ya no le duele el dolor ajeno, valga la redundancia, al contrario, hasta le causa un cierto placer. De hecho, así como se dirige a Paul Sheldon cuando le va a hacer algo, hasta se lo anuncia y se lo anuncia con mucha parsimonia, ¿eh? Ni siquiera en esos momentos como tales, no se dirige a él como que, ay, ahora te voy a hacer esto, no, sino que lo dice bien tranquilita, cuando de hecho en concreto cuando le mocha el pie, que ese es pues, uno digo, eso no es spoiler, porque es uno de los puntos culminantes y más icónicos a la vez de la novela. Cuando le mocha el pie, le dice bien tranquila, ¿te acuerdas lo que hacían en las minas? Digo, más bien le platica, me acuerdo que en las minas de tal lado, como se escapaban con los diamantes, pues lo que hacían era hacer cojos, fabricar cojos, y pues lo que voy a hacer contigo es eso, voy a hacer un cojito, nada más, va a ser un ratito de dolor, tú nada más ponte flojito y piensa en cosas bonitas. Y ella, al tiempo que decía eso, bien tranquilita, sacaba un hacha y un soplete. Y cuando él se estaba retorciendo de dolor, que dijo que cuando le colgaba un poco la pierna, trató de moverla, le colgaba el pie, trató de moverlo y lo que logró entrever fue como una boca que se abría así entre la carne y ella dijo, ay, pues ya se la arrancó y entonces ella dice bien tranquilita, híjole, aquí no va a pegar la sutura, yo creo que voy a tener que cauterizar. Y pues saca una flama de butano y se la pone en el muñón y así le cauteriza y tan tranquila. Y eso pues es un grado de psicopatía, pues sí que se llega a ver aquí en México, pero la verdad es que está como que también de cierta manera normalizado un poquito, ¿no? Tal vez no reivindicado, eso sí, no podríamos decir, pero sí, por lo menos normalizado en la industria cultural gringa y por lo tanto en la sociedad gringa, ¿no? Que son cosas que en efecto pues aquí casi no vivimos y lo peor es que pues es verosímil, no es fantástico, no estamos hablando de literatura fantástica en este caso, sino que estamos hablando de la verosimilitud que le da el que en tu sociedad haya tantos casos de psicopatía, ¿no? Lo hace verosímil y aunque sea otra cultura, pero creo que también para nosotros es verosímil porque igual en algún momento, o sea, sí piensas que te podría pasar de cierta manera, ¿no? ¿Cómo lo ves tú por ese lado? Sí, porque mira, esa parte es bien interesante porque las partes de, las formas en que se ejerce la violencia en Estados Unidos son muy distintas a la de México, ¿no? Por ejemplo, las aventuras bélicas alrededor del mundo, pues sirven como vacuna para la sociedad norteamericana, aparte de la alta tenencia de armas. Entonces, en el caso, por ejemplo, del planteamiento la violencia que vivimos, por ejemplo, en México después de la guerra con el narco, fue el aprendizaje de estas psicopatías, ¿no? Que igual no teníamos, no tuvimos, o los grados de brutalidad a los que llegaron los carteles de la droga, pues no, eso no existía. O sea, nosotros asistimos con horror a la popularización de los videos de lo que hacía Ann Wilkes en la novela, ¿no? O sea, y que lo hacían de manera masiva los carteles, pero era una manera digamos, es una forma de psicopatía aprendida gracias a las decisiones de Felipe Calderón y García Luna y todos ellos que ahorita están
siendo juzgados, ¿no? Pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos ya es un tema que tiene mucho que ver sobre todo con la fascinación que tiene el norteamericano por los asesinos seriales. O sea, hay que recordar, creo cómo se llama Richard Alcalá, o todos ellos, Jeffrey Dahmer. O sea, tantos asesinos seriales que se han hecho tan famosos y que la gente no deja de consumir, o sea, no deja de consumir las series de asesinos seriales y no deja de consumir las series de psicópatas, porque igual dentro de ellos, en algún lugar por ahí escondido en el cerebro, pues ya se subyace cierta dosis de psicopatía, ¿no? Entonces, obviamente este tipo de libros sirven para, digamos, sublimar esa psicopatía a través de la literatura que muchos de ellos experimentan, porque todos tenemos de repente pensamientos violentos, no vamos a mentir, ¿no? O sea, por más pacífico que seas, de repente sientes ganas de pegar unas cachetadas a alguien o hacer algo, pero lo piensas nada más, pero no, o sea, no pasamos de la molestia a imaginarlo a la acción. Pero en Estados Unidos sí, en Estados Unidos son muy dados a pasar a la acción, son muy prácticos, ¿no? A la hora, hasta la violencia que ejercen es práctica. Está un problema con la sociedad, voy y los balaceo a todos, ¿no? Es un tema muy norteamericano. Entonces, dentro de lo que hace Stephen King, obviamente que es un agudo observador de las contradicciones de la sociedad norteamericana, en Misery, pues se reflejan cierta parte de estos comportamientos que tienen que ver con esta psicosis de la sociedad norteamericana. Entonces a mí me parece que sí es interesante la forma en que nosotros percibimos la violencia y por qué son productos de consumo cultural, y cómo también esos productos de consumo cultural tienen que ver con esta idea, con la construcción, sobre todo la literatura norteamericana, ¿no? Desde Edgar Allan Poe o desde H.P. Lovecraft, ¿no? O sea, que tienen que ver con el horror y que igualmente y probablemente pues Stephen King haya abrevado de esa fuente de conocimiento, porque también pues obviamente como Edgar Allan Poe pues era más o menos de la zona de Stephen King, y pues también como sobre las brujas de Salem, quién escribió no recuerdo, y también la letra escarlata, o sea, había esa parte de la literatura de esa esquina de allá, ¿no? De esa esquina norte de Estados Unidos, que tiene que ver con también, que tiene la violencia también, que pues tiene un carácter protestante, un carácter, una manera una visión de vida que tienen los protestantes, y luego te vas más atrás y tú sabrías que pues Estados Unidos no hubiese sido lo que es sin Oliver Cromwell, ¿no? O sea, hay un estamento histórico que tiene que ver, ¿no? Con la construcción de las sociedades, y pues también lo que decía Hannah Arendt, ¿no? En una entrevista que Estados Unidos era una sociedad muy rara porque, por ejemplo, en Europa en Europa la Constitución es letra muerta, y en Estados Unidos la Constitución es el papel sagrado como la Biblia, ¿no? Tiene más importancia que la Biblia. Entonces, de esa manera de interpretar la existencia se derivan quizás ciertas patologías, ¿no? Que tienen que ver con la manera en que los norteamericanos ven al mundo y en la manera en que producen o que hacen sus productos culturales, ¿no? A la vez que sigue siendo un país que sigue siendo un fundamentalismo cristiano, también es capaz de las máximas perversiones y de la máxima cultura de la pornografía en el mundo. Entonces esas grandes contradicciones que se enfrenta la sociedad norteamericana son muy interesantes, y qué bueno que Stephen King las explora, aunque sea desde el punto de vista de lo rural, ¿no? Porque no creo que haya hecho alguna novela que sea súper, digamos, cosmopolita, con personajes que tengan que ver con las grandes ciudades, ¿no? Sino más bien el escritor siempre va a estar abrevando del entorno en el que creció, ¿o cómo lo ves tú? Sí, de hecho, un rasgo, fíjate, importante que yo veo ahí en el retrato que hace de Annie Wilkes es también el conservadurismo. De hecho, como a ella le repugna que en los libros haya groserías, ¿no? Ella, de hecho, eufemiza y sustituye las groserías por sus propias versiones. De hecho, su forma de insultar en todo momento y nunca se sale de su cuadro. Lo llama pájaro sucio. O por ejemplo, yo siento no sé, aquí tropicalizándolo, cuando dice esos pajaritos sucios, es como si quisiera decir esos culeros, ¿no? Así me lo imagino. Y de hecho al policía que mata le dice, toma pájaro sucio, como que entre inocentona, muy violenta, pero inocentona a la hora de verbalizar la violencia, a la hora de dirigirse a alguien, y aparte, eso sí, fíjate que no pude, o no tuve tiempo de ver cómo era la versión en inglés, pero ya ves que en español, en vez de decir jodido, dice jonino, ¿no? Jonino. Entonces, es
es curioso también, y es aposta, yo digo que eso es aposta, porque Stephen King es muy, muy agudo contra el conservadurismo. De hecho, por ejemplo, en la novela de It, en la novela de eso, pues se va duro también contra muchos conservadores mojigatos de doble moral. Y creo que también eso es lo que quiere plasmar aquí. De hecho, en algún momento cuando la va a ver un señor de Hacienda para darle una notificación, dice, pues ese se ve que es uno de esos republicanos cualquiera, bien orgulloso de sus valores conservadores, ¿no? O sea, siempre les tira su pullita. Y creo que también ese retrato que hace de la dualidad, de la extrema violencia en la que cae Annie Wilkes, pero al mismo tiempo ese pudor que tiene para con las groserías, para con el lenguaje soez, eso sí me parece también que va con jiribilla, que no es casualidad y que es otra de tantas pullas que le tira a Stephen King al conservadurismo gringo, al republicanismo gringo, que de todos modos, pues ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Republicanos y demócratas, pues en esencia son dos tipos de panistas, realmente. Pero pues al menos él creo que no está dentro de ninguno de esos parámetros y sobre todo pues les tira a los más puritanos, sobre todo también porque como dices, pues en ese extremo norte, en esa esquinita de Estados Unidos, pues hay mucho puritanismo, hay mucho fundamentalismo, tanto del protestantismo, digamos, más común, como también del metodismo. Entonces, pues ahí está muy, muy enquistado todavía ese tipo de gente con doble moral, ese tipo de gente que es espantada, pero que en la intimidad es medio lasciva. Entonces, creo que es muy interesante también esta dualidad que te digo, es una puya que yo estoy seguro de que trae mucho chanfle y que está hecha intencionalmente para pegarles a los conservadores gringos, ¿no? Muchos de ellos que obviamente pues debe ser igual basado en gente que le escribía en ese tiempo, en muchos fans número uno que le decían, bueno, de hecho esto es también parte de un poco del lore de este libro o de los libros de Stephen King cuando no escribe ficción, cuando no escribe, perdón, algo fantástico, que por ejemplo cuando estaba en la cola de un supermercado, una señora le dice, usted me cae bien mal porque usted escribe puras cosas de monstruos, sangrientas, bien feas, y ahorita había de aprender otro libro que estoy leyendo ahorita que se llama La Redención de Shawshank, que es de una cárcel, está bien bonito ese libro, había usted de aprender para que vean lo que es buena literatura. Y él le decía, pero si lo escribí yo, ¿qué va a andar escribiendo? Entonces, esos encuentros puntuales con el conservadurismo, pues son a los que él se regodea en tirarles y creo que le tira de una manera genial en este aspecto al conservadurismo porque lo hace construyendo un personaje. Se toma el tiempo de construir un personaje y se toma el tiempo de poner al personaje en las situaciones en las que solito va a evidenciar sus luces y sombras o bien sus contradicciones, que creo que esta es la parte donde tú nos decías, ¿no? Que lo que escribes va evolucionando por ti, por sí solo, ¿no? Que incluso a veces ya no eres dueño de los personajes, que incluso, por ejemplo, cuando García Márquez estaba escribiendo 100 años de soledad, se resistía, sabía que en algún momento tenía que morir el coronel Aureliano Buendía. Y cuando su esposa supo que por fin había escrito la muerte de Aureliano Buendía, fue una ocasión que bajó llorando de su cuarto, García Márquez, y le preguntó ella, ya sucedió, ¿verdad? Y él, con las lágrimas en los ojos, nada más asentía y no paraba de llorar. Entonces creo que este es uno de esos ejemplos, ¿no? Que el personaje a veces lo construyes tan bien que solito agarra monte. No sé cómo veas esta parte, Ramiro. Sí, pues obviamente, pues todos cuando escribes ficción odias. Yo cuando terminé José Tlali lo sufrí muchísimo. Sufrí muchísimo el final de José Tlali. No lo quería terminar y también al principio cuando recordabas de los rituales del Don Periñón y un cigarro, pues yo cuando termino un libro voy y me compro una botella de tequila, ¿no? El día que cierras un libro es como si se te hubiera muerto un hijo, cabrón. Ahí vas y andas ahí tristeando.
andas y tardas un tiempo en recuperarte, ¿no? Del esfuerzo que le imprimes a un libro. Ya cuando lo terminas, en el caso de, digamos, por ejemplo, cuando termino Los Rituales o José Tlali, o algunos libros, ¿no? Días de Agosto, la novela, o sea, sí, el tema de la doble moral, fíjate, Jera, que de hecho yo este fin de semana me aventé la trilogía del Padrino, ¿no? Y también es otro gran ejemplo de un gran autor, de Mario Puzo, que es un ejemplo clarísimo, Miguel, de cómo la ficción imita la realidad y la realidad imita la ficción. En este caso, los mafiosos italianos de la época de Mario Puzo no tenían esos códigos. O sea, adaptaron esos códigos mafiosos gracias a las novelas de Mario Puzo, ¿no? O sea, que es una más cabrón lo que hizo Mario Puzo, ¿no? Pero hay esa parte, en la segunda parte del Padrino, donde hay un senador norteamericano que va a hacer negocios con Michael Corleone y le escupe, ¿no? Ustedes mugrosos italianos, basura, delincuentes, por el tema que decía el Jera, ¿no? De la doble moral. Y luego sucede que más tarde, pues lo encuentran en un hotel con una prostituta muerta, ¿no? Al senador. Entonces de ahí pues le dijimos, no, ya te tenemos de los tanates, padre. Entonces lo forzan por la misma hipocresía, o sea, el cuate no va a aceptar su responsabilidad, ¿no? Imagínate lo que va a pensar la sociedad puritana norteamericana, que un senador de Estados Unidos haya sido encontrado en un hotel con una prostituta muerta, ¿no? Pero pues, obviamente es parte de esta doble moral, de esta hipocresía, que se refleja en muchos de los aspectos de la vida norteamericana, ¿no? O sea, son los mayores productores de pornografía del mundo, pero al mismo tiempo Janet Jackson en un supertazón, con un pezón cubierto, por una calcamonía, se hace un escándalo que le cuesta millones y millones de dólares a Janet Jackson, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este doble estándar con el que siempre se manejan, pues es parte de la construcción de la literatura también, pero obviamente no hay que ser, me parece que la literatura también tiene que ver con no ser maniqueo con los personajes, porque de repente cuando te encuentras, sobre todo, por ejemplo, la construcción en México, ¿no? La construcción, digamos, de la cultura de la telenovela, donde eres todo bueno o donde eres todo malo, ¿no? O sea, parte de la verdadera literatura, parte de la verdadera literatura tiene que ver con que construyas personajes complejos que tengan contradicciones, que estén luchando, ¿no? Porque todos tenemos esa dualidad, o sea, somos capaces de ejercer el mal, pero también somos capaces de ejercer el bien. ¿Hacia dónde, no? ¿Hacia dónde, hacia dónde te decantas? Lo que hablamos hace rato del asunto de la violencia gratuita que se da, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en el caso de México, los carteles van aprendiendo esta forma de violencia, van escalando esta forma de violencia que está totalmente normalizada en Estados Unidos. Es como si, bueno, yo vivo en un país que tiene todas las oportunidades del mundo, si soy rico, si soy millonario, jamás en la vida me va a tocar un balazo, porque no creo que haya algún asesino serial que diga voy a ir a Harvard o voy a ir a Princeton o voy a alguna de esas universidades a hacer una masacre. No van para allá, ¿no? Sucede que les tocan siempre a las escuelas pobres, ¿no? O sea, sucede que les tocan los lugares de trabajo. Los ricos no trabajan en esos lugares y dicen, muere el millonario en un tiroteo masivo. A ver, vamos a ver entre todos los tiroteos, miles de tiroteos masivos, cuántos millonarios. Me cae mi compadre Juan 316. Saludos hasta el norte de California. Aquí anda mi amigo Juan 316. Entre ese tipo, ¿no? de circunstancias en los Estados Unidos que tú te preguntas, bueno, entonces, ¿cómo funciona la violencia? Es un ejemplo claro que son formas de sublimar la violencia a través de la literatura, o sea, de irnos explicando, o la caída del halcón negro, no sé, o todas las novelas que se han escrito sobre guerra, sobre ese tipo de cosas que tú dices, bueno, hay toda una industria cultural alrededor de la violencia también. Seamos honestos, ahora nosotros nos quejamos de que mucho escritor mexicano pues escribe sobre el narco para ganarse premios, ¿no? Y pues sí, les va bien, ¿no? Pues obviamente lo que está de moda, pero pues dentro de poco puede que deje de estar de moda, ¿no? O veamos este periodo de tiempo como una curiosidad histórica, porque también, o sea, los sicarios o sea, no nacen de los árboles, tienes que dejarlos madurar 20 años, ¿no? Para que puedan convertirse en sicarios, y también es una inversión costosa, ¿no? Aunque siempre haya otros soldados dispuestos a escapar de la miseria, de aventarse el tirito, de vivir una vida corta, ¿no? Con tal de obtener algún tipo de recompensa. Pero en el caso de los Estados Unidos, obviamente sí es esta parte donde las relaciones familiares o sea, están construidas de otra manera. Esa es la parte, ¿no?
están construidas de otra manera y donde la dureza del protestantismo te enseña que hay cierta clase de estoicismo que tienes que soportar, pero obviamente pues, no sé si la mitad de la sociedad no esté preparada para soportar el estoicismo protestante, que terminan rebelándose contra él, o ya sea en forma de drogas o ya sea en forma de violencia, porque las sociedades postindustriales tienen esos elementos, ¿no? Que hacen que la gente busque la recompensa fácil porque viven en un sistema de producción que no les da las garantías, porque acuérdate, en Estados Unidos así es, puedes tener la casa más grande, puedes tener la mujer más bonita, puedes tener un Lamborghini, pero terminas suicidándote, pues, porque no le haya sentido a la vida. Entonces, esa parte de esa violencia sin sentido que tiene que ver con los Estados Unidos, tiene que ver precisamente con la estructura, de cómo está construida la sociedad. Y nosotros íbamos para allá hasta que llegó Cabecita de Algodón, ¿no? Íbamos allá a deber hasta los calzones, a que todo fuera en abonos chiquitos para que se hicieran millonarios algunos cuates que no les gusta pagar impuestos y esa parte, ¿no? ¿Para qué servía sublimar la violencia a través de la literatura? Pues así funciona esto, mi querida Nancy. Así funciona. Así funciona eso. Sublimar la violencia a través de la literatura siempre ha existido, ¿no? Desde la Ilíada y la Odisea. O sea, que son poemas, son épicos, desde El Señor de los Anillos, ¿no? La violencia siempre está presente. De hecho, si vete a cualquier plataforma, porque eso, fíjate, interesante, yo lo estaba viendo, recorriendo por las plataformas de Amazon y de Netflix, y empecé a revisar las películas, y en el 80-90% de ellas son películas que tienen cierto grado de violencia, ¿no? Es otra forma de sublimar la violencia, ¿no? Pero a través de una pantalla. Se puede hacer a través de una pantalla, se puede hacer a través del deporte, por ejemplo, que es el fútbol americano. El fútbol americano es un juego muy violento, el rugby son juegos muy violentos, y que te dan representatividad. Escoges un equipo, ese equipo hecho de puros machos en mallas ajustadas, se rompe la madre contra otro equipo de machos de mallas ajustadas con colores llamativos y con escudos muy bien diseñados, ¿no? Entonces, esta parte de la sociedad norteamericana tiene que ver con este tipo de cosas, o la competitividad, por ejemplo, ¿no? O qué tan fácil puedes caer del lado de los perdedores. Esa es la otra parte, ¿no? La cultura del ganador y el perdedor son temas interesantes que iremos explorando en las próximas obras, a ver qué nos toca para la otra semana leer, mi querido Miguel. Pues fíjate que como andas explorando esos temas que nos comentaste, yo creo que ya estaría bueno aquí darle, por ejemplo, a Galeano. ¿Quieres? Sí, vamos a darle, ¿no? A Galeano. Las venas. Las venas, ajá. Próximo lunes, las venas. Sí. Eso me ayudaría mucho, fíjate, así no me distraigo mucho de lo que estoy trabajando. Sí, pues nos vamos por esa línea si quieres. Yo creo que va a estar bastante interesante. Le damos sería maravilloso. Las sería venas. Maravilloso. Sí. Sería bastante. No, salen hasta 2 programas. Sí, absoluto. Pero les digo, esas formas de entender esa parte, entender esa parte de cómo funciona la violencia en Estados Unidos y cómo a través de sus productos culturales, y obviamente la literatura es un producto cultural también, pues cómo vemos o sea, es bien interesante el asunto porque es cómo te ven los demás y cómo te ves a ti mismo también, ¿no? Cómo te ves a ti mismo a través de la literatura, ¿no? Porque siempre la literatura es eso, mi querida Nancy Cano, es preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos. Obviamente muchas veces escogemos ciertos disfraces para contar la misma historia, escogemos ciertos disfraces para explorar una realidad, porque igual, como tú dices, porque fíjate que este es uno de los motivos principales por los que existe la literatura. ¿Cómo es que deviene en un libro? Porque a mí como escritor me ha sucedido. Esperando la muerte, el cuento de Esperando la muerte nace un 24 de diciembre a las 6 de la tarde, cuando llega mi papá de visitar a su hermano, así como escucha él que un fanático loco mata a John Lennon y de ahí nace Misery con un fan desquiciado. Llega mi papá de casa de su hermano de visita y mi papá llega muy enojado diciendo que su hermano usa una silla de ruedas que no necesita, que solo se sentó en la silla para esperar la muerte. Yo tenía como 33 años, 34 años, y dije, con permiso,
casi ni me despedí de mis papás y me fui a la casa donde vivía. Pero era la cena de Navidad, cabrón. Estaban mis hijos chicos. Yo todavía estaba casado. Había una computadora de esas viejas, ya desde las pinches pantallotas de las que eran bien gordas. Bueno, la pantalla chica, pero de esas pantallotas, ¿no? Pues de las 7 de la noche que llegué, a las 11:45 tecleé las primeras 15 cuartillas de ese cuento, de Esperando la Muerte. Y pues obviamente porque a mí me pareció, o sea, cuando llega y te golpea el tema, porque es falso, ¿no? Para los que tú escojas los temas, es falso. Los temas te escogen a ti. A mí una serie de coincidencias me hicieron escribir José Tlali, por ejemplo. Una serie de coincidencias me hicieron escribir Maradona. O sea, hay un montón de coincidencias que te empujan y dices, no, pues esto tiene que ver con un tema literario. Igual cuando empiezas a escribir ficción, Miguel, te va a parecer que el tema te escoge a ti, no que tú escoges el tema, porque eso es una falsedad, eso es una manera del autoengaño, ¿no? Pero sí, de repente sí es, hasta la próxima. Sí es un tema bien interesante ese del golpe que te da el que encuentras el tema y te das cuenta que ese tema merece ser contado, ¿no? Como ahora que vino mi amigo y compañero del servicio militar, compañero de la universidad, el Saúl. Tenemos 30 años que no nos mirábamos. El cuate pues estudió contabilidad, se dedica, es profesional de contabilidad, tiene sus negocios, y de repente pues me ven sin censura y dice, pues este cabrón pues no se parece al de la universidad, tenía pelo, tenía un bigotito bien delgadito y está bien orejón, ¿no? El Ramiro, está bien flaquito así. De repente me mira un cabrón pelón, barbón y todo tatuado, echando madres en un programa de YouTube y dijo, ¿será el mismo cabrón? Y me localiza y nos vamos a platicar y hablamos del tema, por ejemplo, del servicio militar. Cuando nos tocó hacer el servicio militar un año completo, que los militares me querían hacer reventar y nunca pudieron conmigo, ¿no? Terminaron entregando la cartilla, dándome la mano, invitándome al colegio militar. Y decías, pues eres bien corrioso, cabrón, te invitamos al colegio militar. Y yo dije, ya con esto tuve, ¿no? Pero sí es esta, te digo que los temas los escogen a uno, y por eso cuando él me preguntaba acerca de estos temas literarios, pues digo, llegó pinche Felipón. Felipón, hijo de tu chingada madre, ¿dónde andas, cabrón? Y ya te digo, pues, esa es la parte. Y para los que quieran, ahorita vamos a hacer la repetición en mi canal de este programa. Espero que YouTube no nos multe por hacer repetición. Nah. No, porque tengo repetido, ¿no? No. No, Solo que estuvieran con copyright de algún medio corporativo, pero nada. No, conmigo no hay pex. Nah. Ok, muy bien. Entonces, pues esa es la parte, señores. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Ya estoy saboreando las venas abiertas de América Latina, que nos va a dar, como dice Miguel, para 2 o 3 programas, hijo de su chingada madre. Y después yo también me va a tocar recomendarle un libro a Miguel Martín para disfrutar. Es que tenemos que también, no nos podemos clavar tanto la daga, ¿no? Y también tenemos que explorar ficción, ¿no? Vamos a ver si un libro de ficción al mes o 2, ahí le vamos enseñando para que sea variadito, porque este proyecto está muy sabroso. Pues bien, pues nos vamos entonces, mi querido Ramiro. Gracias por regresar aquí al lunes literario, siempre sabroso, como tú bien lo has dicho, siempre se disfruta, lo disfrutamos nosotros, lo disfruta la gente y pues se está convirtiendo en toda una institución. Gracias a todos los que se conectaron y pues ya saben, ahí nos estamos viendo el resto de la semana. Muy buenas noches y que descansen.